Bienvenidos a esta segunda parte de la clase 3 de la unidad, donde vamos a abordar la traducción de consentimientos informados. En primer lugar, decir que el consentimiento informado no es un documento más dentro de las ciencias médicas, sino que es un documento que va de la mano con los protocolos de ensayos clínicos que abordamos en la videoclase anterior. Y entre sí comparten todo lo que tiene que ver con las características propias de la traducción científica que repasábamos en el recorrido anterior. También todo lo que tiene que ver con la fraseología, es decir, el ordenamiento de los complementos para lograr un texto meta que resulte natural al leerse. Todo lo que tiene que ver con la terminología propia del campo, la terminología vinculada con las estadísticas y la probabilidad, todo lo que se vincula con los acrónimos y con las siglas, las unidades y los símbolos, el tratamiento del pronombre personal you, el tratamiento de los artículos, de los modal verbs, qué pasa con la traducción de can, de could, de may, de might, de should, de must, eh, entre otras características que mantienen en común. Y por supuesto, también todas estas características para el traductor van a constituir un problema de traducción al traducir este tipo de documentos. Y para lo cual, por supuesto, debemos, como siempre, estar bien preparados. Ahora bien, ¿qué es un consentimiento informado? El consentimiento informado refiere a un procedimiento formal escrito que resulta de la comunicación entre el médico y el paciente, que corresponde a la relación clínica con base en principios éticos. ¿Y qué es esto de la relación clínica con base en principios éticos? No es otra cosa que la columna vertebral, el principio generador de todo tipo de consentimiento informado. Y en tal sentido se va a constituir en un acto jurídico con base en principios de ética y de confidencialidad. Mediante este acto jurídico, el paciente accede voluntariamente a participar del ensayo clínico, tal y como lo vimos en el video anterior. Ahora bien, para que el documento sea válido, el paciente debe haber además recibido toda la información relevante por parte del investigador, desde los objetivos y beneficios del ensayo clínico hasta los riesgos y las molestias que puede sufrir el paciente y, por supuesto, como dije recién, siempre se debe dejar en claro el carácter voluntario de la participación del sujeto. El término consentimiento informado es en realidad una traducción literal del inglés, de la expresión inglesa informed consent, que dicho sea de paso fue muy cuestionada inicialmente desde el punto de vista lingüístico español. Por ello, en España nos vamos a encontrar en algunos casos que a este tipo de documentos se lo conoce también como consentimiento legitimador de paciente, enfermo, usuario, cliente informado. Por otro lado, Fernando Navarro, médico
y traductor español, colega de Pablo Muguerza, también habla de consentimiento válido o consentimiento fundamentado. Cualquiera de estos equivalentes es válido. Los que señala Navarro, los que señala el público español o simplemente la forma corta, consentimiento informado. De todas maneras, debemos ir a la practicidad del uso de los equivalentes y por eso muchas asociaciones médicas, grupos de médicos, investigadores, etcétera, han optado por el nombre más corto, más sencillo, informed consent, consentimiento informado, teniendo en cuenta el destinatario, es decir, el paciente, el hombre común, el ciudadano de a pie. El principio básico del consentimiento informado es que el paciente debe saber lo que consiente. Es decir, el paciente debe conocer a ciencia cierta cuáles son los principios, cuáles son los objetivos de la investigación clínica a la que se va a someter. Por otro lado, el consentimiento informado ha tomado el formato de un documento esencial en la actividad médica, cuyo objetivo principal no es otro que el de mejorar la calidad asistencial del paciente mediante la información, la educación y, como decíamos recién, la voluntariedad del sujeto implicado en la investigación clínica. La doctrina de este documento llega a la medicina desde el derecho. De allí que, como decíamos al comienzo de nuestro recorrido, que el consentimiento informado se constituye en un acto jurídico entre ambas partes, entre el médico por un lado y el paciente por el otro, y más aún se considera como uno de los máximos aportes que hizo el derecho a la medicina, además, por supuesto, del juicio hipocrático que la antigua Grecia cede a la medicina como ciencia y al que los flamantes médicos recurren legalmente cuando se gradúan y juran al recibir su título y diploma. Tienen en esta placa, y también lo tienen en el material introductorio a esta semana de clase, juntamente con la superestructura de los protocolos de ensayos clínicos que presentaba en el recorrido anterior, tienen también en ese documento introductorio cuál es la superestructura del consentimiento informado, para que ustedes puedan armar sus propios glosarios y saber qué términos son los adecuados al momento de traducir este tipo de documentos. Debemos tener en cuenta, y algo que no dije anteriormente, es que se va a llamar consentimiento informado o informed consent en inglés si se trata de adultos mayores de 18 años, mientras que se va a llamar asentimiento o en inglés assent, doble S, si se trata de menores de 18 años donde la autorización a su participación en el ensayo clínico corre por exclusiva cuenta del padre o tutor, quien además firmará el documento de responsabilidad ética. Los formularios de consentimiento informado tienen entre 10,
20 páginas como mínimo. El registro usado es neutro, por supuesto no entran aquí ningún tipo de variedad lingüística. Y el vocabulario, como ya vengo diciendo, debe ser sencillo, simple, resultar natural al leerse, ya que nuestro destinatario, o mejor dicho, el destinatario de este tipo de documentos es el paciente, el ciudadano de a pie. Entre las partes más sobresalientes del consentimiento informado encontramos, por ejemplo, la voluntariedad o libertad del paciente, del sujeto que participa del ensayo clínico, y en tal sentido debe expresarse clara y reiteradamente que el paciente está obrando de manera totalmente voluntaria. ¿Qué significa esto? Que el paciente está obrando sin ningún tipo de coerción ni de presión alguna por parte de los profesionales y de los investigadores y con plena conciencia de sus actos. Asimismo, debe manifestarse en las mismas condiciones las posibilidades de que el paciente pueda revocar, renunciar a su decisión de seguir participando del ensayo clínico en cualquier momento y por cualquier motivo. Se debe también presentar al sujeto la información completa en cantidad y calidad suficiente. ¿Qué significa esto? Que toda la información que se vaya a incluir en la redacción del consentimiento informado debe escribirse de manera detallada y con un tono acorde a la habilidad lectocomprensiva del firmante. Para ello, y hacia el final de este recorrido, les voy a presentar cuáles son las características, y también lo tienen en uno de los documentos de la semana, cuáles son las características propias del lenguaje claro o lenguaje llano, lo que en inglés se llama plain language, y que se debe atender para redactar de manera natural este tipo de documentos para que todo el mundo pueda entenderlos con facilidad. Por otro lado, debemos considerar que se trata de un documento que plasma una comunicación oral entre el médico y el paciente, y donde supuestamente todas las preguntas y dudas han sido canalizadas y aclaradas de manera completa. También se debe plasmar en el documento la validez y la autenticidad de la decisión del sujeto de participar del ensayo clínico, y para ello se firma el original y una copia que se entrega al paciente, y esta firma se hace en presencia de testigos como todo acto legal. Todo formulario de consentimiento informado deberá contener asimismo una cláusula sobre la autenticidad de la firma y la voluntad del firmante de participar del ensayo clínico, pero a su vez como prueba de veracidad que los datos que se incluyen en el documento son reales. Se han realizado estudios que abordan las adaptaciones lingüísticas, de los que hablé algo anteriormente, que son necesarias atender frente a la redacción de este tipo de documentos, dependiendo de distintos factores, como por ejemplo la alfabetización en salud y la legibilidad de los textos. En cuanto a la alfabetización,
Desde el gobierno de los Estados Unidos y en todo lo referido a las áreas de comunicación relacionadas con la salud, hace tiempo se ha gestado una iniciativa en pos de la simplificación o adaptación del discurso escrito en torno a la redacción de textos técnico-científicos. Esta iniciativa se conoce en inglés con el nombre de Plain Language Initiative, que fue traducida al español como lenguaje llano o lenguaje claro. Abro paréntesis para comentarles que entre los documentos de lectura obligatoria de esta semana se van a encontrar con uno que detalla cuáles son las características propias de ese lenguaje claro a tener en cuenta al momento de redactar textos técnicos científicos. Esta iniciativa busca evitar la jerga y el lenguaje demasiado técnico para mejorar la comunicación entre el gobierno y el público en general. Y este criterio del plain language o lenguaje claro se ha extendido a las áreas sanitarias para lograr una mayor alfabetización en la salud de la población. Es decir, que esta alfabetización se refiere a la habilidad de entender y comunicar de manera sencilla información sensible sobre la salud. O, dicho con otras palabras, refiere a la capacidad que tienen las personas de obtener, procesar y comprender datos básicos sobre su estado de salud y sobre los servicios necesarios para poder tomar las mejores decisiones en relación con cuestiones médicas. En cuanto a la legibilidad de los textos, existen técnicas para evaluar los formularios escritos similares a las que se emplean para la evaluación de los textos escolares. Entonces, a través de este análisis podemos descubrir que existen dificultades formales o estructurales que dependen de la estructura lingüística del texto y dificultades materiales o terminológicas que no dependen tanto de la estructura del texto como de su contenido. Así, por ejemplo, sustituir los tecnicismos por explicaciones sencillas no es una tarea fácil porque aumenta el número de palabras y eso alarga considerablemente los textos con todas las consecuencias que eso trae aparejado. Pero sí se pueden establecer pautas para lograr formularios que resulten fáciles de leer y a la vez de comprender. Y como traductores debemos tener en cuenta todas estas características a la hora de traducir, puesto que probablemente el texto fuente no se haya redactado siguiendo tales directrices y será nuestro deber entonces, si se nos pidiera, hacer la adaptación pertinente al lenguaje claro siguiendo los siguientes parámetros. Usando frases cortas y directas, la menor cantidad disponible de signos de puntuación, usando palabras cortas, el menor número de tecnicismos, usar la cantidad mínima de símbolos y de números, prestar mucha atención a los false friends o los falsos amigos y a las palabras polisémicas
que constituyen un amplio porcentaje de la terminología específica de los textos biomédicos. También resultaría muy útil que los pacientes y las personas sanas leyeran e hicieran observaciones sobre los diferentes documentos. Otro de los aspectos importantes que como traductores debemos tener en cuenta a la hora de traducir este tipo de documentos es su situación comunicativa, es decir, qué tipo de información estos documentos comunican al paciente, al sujeto que va a formar parte de esa investigación científica. Para rastrear esta información, cabe plantear 4 preguntas básicas cuyas respuestas se encuentran directamente inmersas dentro de este género textual. La primera de las preguntas es: ¿quién crea estos documentos de consentimiento informado? Entre los autores posibles se encuentran médicos, personal de la administración del hospital, empresas farmacéuticas, empresas de suministros médicos, centros de salud privada, organismos gubernamentales, así como también empresas aseguradoras. Sin duda, cada doctor le dará su propio matiz al fragmento que le toque redactar, con un gran caudal de información implícita que el traductor deberá saber interpretar. El registro y el vocabulario también variarán según el autor. Cuando el documento de consentimiento informado sea parte de una propuesta de investigación, la Junta de Revisión o Evaluación designada deberá aprobar esa propuesta y los elementos que la componen. Incluso me atrevería a decir que estos organismos podrían también sugerir cambios al contenido o al formato del documento. Otra pregunta que nos permite rastrear la información dentro del documento es la siguiente: ¿para qué se crean estos documentos? Los consentimientos informados manifiestan diversas intenciones en sus distintas partes. Podemos destacar, por ejemplo, la de informar, la de obtener información, la de persuadir, la de cumplir con los requisitos legales, la de evitar juicios o demandas. Y nuevamente aquí, el traductor deberá reconocer el tono y la finalidad del texto fuente para poder ofrecer un equivalente cabal en la lengua de llegada. Otra de las preguntas es: ¿para quiénes se crean estos documentos? El público meta al que apunta el consentimiento informado guiará al traductor en la elección terminológica y en el estilo que se emplea al traducir. En este sentido, estos documentos revisten dificultades propias muy variadas, como puede ser cuestiones de género. Por ejemplo, el uso del masculino genérico plural cuando no hay una referencia específica del género dentro del documento, y cuando sí la hay, usaremos el género masculino o femenino según corresponda. En ocasiones habrá parte del documento que exija la especificación del género para que la lectura sea sensata, por ejemplo, ante casos de embarazo.
Otra dificultad se relaciona con el hecho de que en general, aunque el consentimiento trate sobre una práctica que se realizará a un niño, ciertas partes del documento estarán dirigidas, por supuesto, expresamente a los padres y el tono deberá acompañar estos cambios. Asimismo, la distinción entre niños y adolescentes también requiere de cierta destreza lingüística que tampoco debería descuidarse en caso de poblaciones como, por ejemplo, que padecen ciertas enfermedades, afecciones o tienen alguna discapacidad, en cuyo caso, si bien el documento está dirigido a un menor, es posible que lo firmen los padres o un tutor adulto a cargo de ese menor. Y por último, ¿qué tipo de texto es? El formato del texto, la sintaxis, la intención del narrador nos dará una idea general de qué tipo de texto es. Y para ello debemos prestar atención al formato, al uso de viñetas, lo que se llama o lo que llamamos bullets, a la numeración, a la cantidad y a la extensión de los párrafos, a la longitud de las oraciones, a las repeticiones, al registro, es decir, la jerga médica, las palabras sencillas de uso cotidiano, el tono formal o informal del registro de las oraciones, si usamos la voz pasiva o la voz activa, si conviene o no usar alguna estrategia para mejorar la traducción, entre otros instrumentos comunicativos. Estos documentos se caracterizan, además, por tener un alto grado de contextualización, una alta densidad terminológica y documentos que muchas veces, documentos donde muchas veces se debe reformular la terminología a través de una definición, a través de una paráfrasis. Bueno, todos estos son aspectos que deberá tener en cuenta el traductor para aplicarlos en el texto meta. Así también requieren un alto grado de explicitación como documento legal y se deben evitar a toda costa los sobreentendidos y las distorsiones de sentido al traducir. Abro paréntesis aquí porque quiero referirme a la redundancia y a las repeticiones en este tipo de documentos. Muchas veces, y en lo personal diría que en la mayoría de las veces, la redundancia y las repeticiones son intencionales y por lo tanto deben reflejarse en el trabajo del traductor. Aquí tengo un ejemplo tomado de la biología que dice así. La Mycobacterium tuberculosis pertenece al orden de los actinomycetales, bacterias en forma de hongos, familia de las micobacterias. Dentro de este orden se ha definido el grupo Mycobacterium tuberculosis complex o complejo del bacilo tuberculosis. Este bacilo mide entre 2 y 5 milímetros de largo y 0,2 a 0,3 milímetros de ancho, tiene forma de bastón, no posee esporas ni ramificaciones. Las micobacterias son clasificadas como gram positivas. Fíjense, se repite el Mycobacterium tuberculosis,
se repite orden, bacterias, micobacterias, bacilos. Bien, ¿qué pasa en este caso, donde se repiten tantos términos dentro de este párrafo? ¿Es conveniente convertir algunos términos en sinónimos? ¿Suprimirlos? ¿Qué procedimiento aplicamos? Bueno, aunque el empleo de sinónimos en estos casos para evitar una repetición puede resultar en falta de precisión, ¿sí? A veces, y según el género discursivo, las repeticiones pueden ser necesarias para lograr coherencia y cohesión. Claro, al tener tantos términos técnicos, yo no puedo reemplazar un término técnico como por ejemplo micobacterias o bacilos por un sinónimo. Entonces, en estos casos, en los textos inscriptos en el género científico de este tipo o como los consentimientos informados, por ejemplo, en el cual se exige la precisión terminológica y no hay una variedad sinonímica que sostenga las repeticiones, justamente estas repeticiones van a ser obligatorias porque la prioridad es la claridad en la transmisión de la información. Bien, ¿y cuáles son los problemas que vamos a encontrar en la traducción de los consentimientos informados? En primer lugar, problemas de estilo, que tienen que ver con el tipo de narrador, con el uso de la segunda persona, el you, el usted, el tú, con el tono y el registro, con el discurso descriptivo, etc. También nos vamos a encontrar con problemas de morfosintaxis, repeticiones de diversos elementos lingüísticos, las relaciones interoracionales, los nexos correspondientes que permiten unificar las oraciones, el orden de los elementos dentro de una frase o de complementos dentro de una oración, el uso de los pronombres personales, de los posesivos, el uso correcto de los artículos según sea una referencia genérica o específica, la secuencia verbal correcta, sobre todo en las oraciones condicionales. Revisen los distintos tipos de oraciones condicionales y qué tiempos verbales se combinan en cada una de ellas. El uso correcto de los plurales del sustantivo, de las concordancias, tanto nominales como verbales, etc. También nos vamos a encontrar con problemas de ortotipografía. ¿Qué tratamiento se debe dar a las siglas? Al uso de las mayúsculas y de las minúsculas. ¿Cuál es la superestructura del texto? ¿Cuáles son las secciones y subsecciones en las que se divide? Si se divide por párrafos, etc. ¿Cuáles son los títulos y los subtítulos que introducen cada parte de la que se compone la superestructura? Los signos de puntuación, las cifras y los símbolos, los espacios de no separación, etc. También tenemos problemas de terminología en lo que respecta a cómo se deben llamar a las partes intervinientes en este tipo de documentos. ¿Cuál es el léxico adecuado de los ensayos clínicos? Léxico que hemos abordado en los documentos de lectura
de la semana pasada y también en la videoclase. ¿De qué trata el léxico médico, farmacéutico, bioquímico propio de la jerga, propio de las ciencias médicas? El léxico jurídico administrativo, recuerden que hablamos al inicio de nuestro recorrido que el consentimiento informado era un acto jurídico entre dos partes, entre el médico y el paciente. También nos vamos a encontrar con problemas de adaptación cultural. Recuerden que debemos tener en cuenta la cultura de la lengua hacia la que traducimos, ¿sí? Entonces, va a haber en tal sentido problemas en relación con las diferencias en el sistema sanitario, en las prestaciones de salud, en los organismos públicos, diferencias en las cuestiones relacionadas con la legislación y la normativa, con las unidades propias del sistema anglosajón, por ejemplo, pie y metro, por ejemplo, libra, kilo, etc. ¿Y cuáles son los desafíos a los que se va a enfrentar el traductor al traducir este tipo de documentos? Si bien este documento, tal como se ha expuesto, ha logrado importantes avances en beneficio del paciente y aboga por sus derechos fundamentales, también presenta algunos aspectos que no son del todo muy favorables. Por ejemplo, las brechas que existen entre el propósito de la información y la debida comprensión por parte del lector, por parte del receptor. En muchos casos, los pacientes no entienden la información que reciben. Pese a las estrictas pautas y recomendaciones, existe todavía una brecha entre la información que se brinda y el debido procesamiento y comprensión por parte de ese lector, de ese receptor. Por ende, resulta solo un documento que protege a la persona a efectos legales y nada más. Podemos entonces concluir que para traducir un consentimiento informado se necesita, por supuesto, habilidad lingüística en ambos idiomas, en cuanto a la escritura, en cuanto a la gramática, en cuanto a la sintaxis, en cuanto a vocabulario especializado, en cuanto a la precisión. Habilidades que refieren a la revisión y a la corrección del texto, lo que se conoce técnicamente como proofreading. Contar con un conocimiento especializado de la terminología propia de este campo temático, que como ya dijimos antes, podemos encontrar términos pertenecientes a diversas disciplinas, como lo administrativo, lo jurídico, lo estrictamente médico. Es muy importante también, por supuesto, familiarizarse con el público al que está dirigido el documento, su nivel cultural, costumbres, educación, tener conciencia también de los estereotipos que pueden surgir, conocer los objetivos, la función que tendrá el texto meta, que podrá variar según las diferentes partes del consentimiento informado, lo que afecta desde ya al tono del discurso. Podemos encontrarnos también
con la función de informar, de persuadir, de obtener información, por ejemplo, todos aspectos que el traductor deberá tener en cuenta a la hora de traducir consentimientos informados. Bueno, gente, hemos llegado así al final del recorrido de la videoclase de esta semana, no sin antes, como siempre, indicarles cuál es la bibliografía de lectura obligatoria. En primer lugar, tendrán un documento que aborda los conceptos generales relacionados con el consentimiento informado. Por otro lado, tendrán un documento donde se aborda las características del lenguaje usado en la redacción de consentimientos informados, cuáles son los sujetos que intervienen en este tipo de documentos, cuáles son los tipos de consentimiento informado que encontramos en el mundo de las ciencias médicas. Y por último, un documento donde se desarrolla con claridad las características propias del lenguaje claro, ¿sí?, que como traductores debemos tener en cuenta a la hora de redactar textos tanto técnicos como científicos. Ahora sí, me despido de ustedes hasta un próximo encuentro. Hasta luego.